empezar entonces con el tema, el tema de la VLIP. La VLIP, el tema de VLIP, que es el tema que hace referencia a los procesadores de muy Verilog Instruction Word, es decir, palabras de muy alta anchura, es decir, palabras muy largas, que lo que se basa es en que, aunque es una estructura que hoy en día ya no se utiliza, pero en lo que se basó en su momento era en formar una instrucción, en lugar de ir a la tendencia del RISC, es decir, al set resumido de instrucciones, ir a instrucciones complejas que realmente van a estar formadas por un grupo de instrucciones de diferente tipo, es decir, va a ser una palabra de una anchura muy grande y realmente voy a tener dentro diferentes tipos de instrucciones. Hay que tener en cuenta también que tiene que estar apoyado en el hardware, porque si yo voy a tener una instrucción que va a ser capaz de configurarse en base a instrucciones sencillas de salto, carga, operaciones de entera, coma flotante, el hardware tiene que tener las unidades de procesamiento también correspondientes para efectuar cada uno de estos tipos de instrucciones en paralelo. Entonces, bueno, pues esa es la estructura del VLIP. Tenemos varios tipos. Tenemos que tener en cuenta que lo importante de esta estructura es que está basado en el compilador, es decir, esto es puro, a pesar de que tenga más hardware, es puro software. Es decir, yo voy a tener aquí que el compilador va a tener que coger unas instrucciones sencillas y configurar unas instrucciones largas para poder ejecutar, como veremos luego, para poder ejecutar la instrucción completa. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de planificaciones y pues bueno, nos vamos a encontrar con la planificación estática, la planificación global que tenemos aquí, que lo que consiste es, como hemos dicho antes, siguiendo una serie de reglas, ir cogiendo estas instrucciones, ir colocándolas, ir haciendo un puzzle que al final me configure, como tenemos aquí, en una instrucción compleja que me contenga diferentes tipos de instrucciones sencillas. Tenemos que andar con mucho cuidado con esto, porque tenemos que tener en cuenta las dependencias RAM y sobre todo las RAM y las WAV. Entonces, bueno, pues para eso no podemos hacer la combinación que nos dé la gana. Tenemos que andar respetando los ciclos que tienen que pasar entre instrucción e instrucción. Eso por un lado. Por otro lado, para mejorar el rendimiento, como vamos a ver ahora, pues tenemos el desarrollamiento de bucles. Ya está explicado en el vídeo, lo miréis. Haremos ahora un ejercicio y veremos de qué va. Y además nos encontramos, pues bueno, pues que lo vamos a encontrar también con la segmentación de software. Es otra estructura más que luego veremos. Y por último, la planificación de trazas, es decir, el trabajo con predicados. Bueno, esto, la parte teórica la tenemos en el vídeo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar no a hacer unos problemas, sino a explicar unos problemas. Dentro de los problemas resueltos, suministrados por el equipo docente, pues vamos a hacer un par de ellos que son bastante significativos. Vamos a hacer los dos primeros. Y el primero que tenemos es este que tenemos aquí, que dice, se dispone del siguiente fragmento de código intermedio. Código intermedio se refiere al código ensamblador, en el cual nos dice el loop, una etiqueta de salto que va a ser desde aquí, y nos dice lo a TF0, lo direccionado por R1 más 0 a F0, cargar en F0 este valor, el contenido de esta dirección de memoria, sumar el contenido de F2 al contenido de F0 y el resultado del F4, siguiente, almacenar el contenido del resultado de la suma F4 y llevarlo a la dirección de memoria direccionada por R1 más el número 0, restar R1, restarle a R1 un 8 y saltarlo. ¿Qué es lo que me está haciendo esto? Esto lo que me va haciendo es tomar el contenido de un vector, realmente esto es un vector que va a estar direccionado por el valor de R1, coge el contenido de ese vector, me lo lleva a F0, le suma una constante que está escrita en F2, el resultado me lo guarda en F4 y el F4 me lo vuelve a llevar al sitio del que ha sacado antes el primer valor, es decir, a F0. Es decir, va sacando los valores de un vector uno a uno, les va sumando una constante que es el F2 y lo vuelve a guardar. Este es el loop. Si nos damos cuenta, aquí, y siempre se hace en esta estructura, lo normal es pensar en el lenguaje de alto nivel, si hacemos un for, que vamos desde la dirección 0 hacia adelante, sin embargo, trabajando en el lenguaje ensamblador, nos interesa recorrer el vector
del valor más alto hacia el 0. Esto es porque yo lo que voy haciendo en cada caso, si nos damos cuenta aquí, el índice es el registro R1, pero lo que voy haciendo es descontarle a R1 un 8. Es decir, yo voy a estar haciendo el escaneo del vector desde esta dirección, si este es el 0, 0, 0, 0 y esta es la dirección más alta, yo lo que voy a hacer es ir cogiendo el contenido de este vector, me lo llevo aquí y después apunto aquí y después aquí. Es decir, lo que voy haciendo es este es el contenido de R1, ir decrementando el valor de R1. Y voy decrementando de 8 en 8 porque lo que estoy haciendo es coger registros float y los registros float lo que hacen es ocupar 8 bytes. Entonces son 8 bytes, son 8 posiciones de memoria. Estas posiciones de memoria realmente son de 8 bits. Entonces, claro, un número en coma flotante lo que me hace es ocupar 8 posiciones de memoria. Por eso estoy restando de 8 en 8. ¿Qué más características nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos con otras características, que son las siguientes, que dice para este caso. Este procesador VLI con formato de instrucción de 5 slots, es decir, 5 slots va a querer decir que va a ser capaz de contener en cada una de las instrucciones VLI 5 instrucciones diferentes, de diferente tipo. Y que cada slot ocupa 4 bytes, es decir, que el formato de la instrucción VLI va a ser una instrucción que va a tener 1, 2, 3, 4, 5 campos y cada uno de estos campos lo que va a tener son 4 bytes. Es decir, cada formato de esta instrucción va a tener un total de 20 bytes. Que admite dos operaciones de carga almacenamiento, es decir, dos operaciones de load store. Y que estas instrucciones además tienen 2 ciclos de latencia. 2 ciclos. Admite dos operaciones en coma flotante. Coma flotante, coma flotante. Y cada una de estas ocupa 3 ciclos de latencia. Son 3 ciclos. Y tiene una operación de entera, una operación para realizar operaciones de entera o de salto. Y ocupa un ciclo. Este va a ser el formato de la instrucción. Sin considerar la existencia del hueco de retardo de salto de cualificación, se pide que, primero, transformemos el código intermedio en un código VLI para el procesador indicado. Es decir, que cojamos esto y lo metamos en una estructura VLI. Entonces, bueno, pues para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, partiendo de esta, voy a hacer una cosilla en un momento. He preparado una plantilla, pero para trabajar con esa plantilla necesito coger este código, lo vamos a meter en la plantilla es esta, vamos a colocar aquí, si nos deja, aquí. Bueno, esto, aquí, pues vale, pues no sé por qué, voy a intentar hacerlo de esta otra manera, desde aquí, páginas, bueno, voy a, si me deja, iniciar, seleccionar, realizar una instantánea, le voy a coger esto, ya está, y ahora voy a intentar pegarlo aquí. A ver, edición, pues no me deja pegar. Bueno, pues como no me deja, vamos a ir a lo rápido, que si no, se nos echa el tiempo encima. Vamos a quitar esto y vamos a hacerlo por el sistema tradicional. Esto es load F0, 0, R1. ATD F4, F0, F2. SD
0, R1, F4. Resta inmediata a R1, R1 menos 8. Y saltar, si no es igual a 0, R1, al loop. El loop lo tenemos aquí. Este es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es rellenar dentro del formato este que tenemos aquí, tenemos que rellenar dentro de este formato, tenemos que rellenar estas instrucciones en este punto. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es buscar, como hemos dicho antes, buscar que no haya dependencia ni RAW, sobre todo la RAW, es decir, que las instrucciones en las cuales yo escribo en un registro, las que vengan posterior a ellas y utilicen ese registro como registro fuente, tenemos que guardar los tiempos de los ciclos de ejecución de cada una de esas instrucciones. Eso es muy importante. Y luego otra cosa muy importante, que no se hace demasiado en el libro, no se da la explicación demasiado profunda. Y es, tenemos que tener cuidado con las dependencias WAV. Es decir, yo aquí estoy utilizando como destino R1, como origen R1. Ojo, lo direccionado por R1 lo llevo aquí. Pero sin embargo, en esta instrucción que tengo aquí, lo que estoy haciendo es llevar el contenido en esta que tengo aquí, lo que estoy haciendo es tomar como fuente R1. Es decir, yo en todas estas de aquí no varío R1, pero tengo que tener cuidado porque aquí sí estoy escribiendo R1. Es decir, yo entre estas dos instrucciones, o entre esta y esta, tengo una dependencia WAV. Es decir, nunca se debe de producir que esta instrucción termine antes que estas, porque de lo contrario, estas me iban a tomar mal el valor del origen del dato. Para eso es bueno que hagamos los diagramas de transiciones. Y estos diagramas de transiciones, tal y como nos aparece en el libro, lo que tenemos que hacer, un segundillo, el diagrama de flujo, de transiciones, de flujo, me lío. Bueno, pues lo que tenemos que hacer en este caso es hacer un diagrama. Entonces, para hacer el diagrama, lo que tenemos que hacer es empezar con la instrucción 1. Voy a poner I1, I2, I3, I4, I5. Lo voy a hacer en esta parte de aquí. Y para que quede todo un poco más claro, para que no haya muchas líneas, voy a hacer esto. Esto es. Entonces, yo tengo que hacer ahora el diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo lo que voy a hacer es empezar por la primera instrucción, la instrucción I1. La instrucción I1, que es, lo hace F0. La instrucción I1 lo voy a hacer yo de esta manera. La instrucción I1 escribe sobre F0. Punto. Ya estamos. A continuación, escribe sobre F0. Vamos a buscar las dependencias de esta instrucción. ¿Cuáles las instrucciones que vienen después que tienen como origen el destino, este F0? Vemos que tenemos que es la I2, es decir, esta instrucción, la I2, depende de la I1, con lo cual yo lo que le hago es escribo esto, I2, y además ya de paso pongo que escribe sobre F4. Y además tengo que decir una cosa, esta instrucción es una instrucción de carga, y una instrucción de carga tarda en hacerse 2 ciclos. Ya está. A continuación, si voy a buscar a ver si tengo alguna otra dependencia. La I1 me depende o me influye sobre la I2 y sobre ninguna más. Vale. La I2 escribe sobre F4. Escribe sobre F4. ¿Cuáles dependen de esta instrucción I2? Veo que la I3 toma como fuente esta, con lo cual yo lo que tengo que hacer es colocar aquí la I3, que además escribe sobre una posición de memoria direccionada por R1. Yo realmente estoy cambiando memoria, no estoy cambiando R1. Y además es una instrucción de suma, y una instrucción de suma tarda en hacerse 3 ciclos. Ya está, la I3. Además, a continuación, lo que hago es trabajar de la I3. De la I3, dependencia, es sobre memoria. En principio no tiene por qué haber dependencia sobre nadie más. Es decir, este destino de aquí no está aquí y no está aquí. Con lo cual, vamos a decir, el I3 termina. El I3 termina y del I3 yo pasaría al I5. Y el I3 tarda en hacerse, que es una instrucción de almacenamiento, que son 2 ciclos. Ya está. A continuación, ¿cuáles me quedan aquí? La I4. La I4 realmente no depende de nadie.
pero tengo que andar con cuidado. Como he dicho antes, que esta I4 no se ejecute antes que esta, pero esto no es grave, ¿eh? Es decir, yo, esta I4 depende de la I1 y de la I3, es decir, yo realmente la I4 que escribe sobre R1 depende de la I1 y depende de la I3, porque depende de las dos. ¿Cuántos ciclos de reloj? En este caso, ciclos de reloj son 0. Es decir, yo lo que nunca voy a poder hacer es que esta instrucción se termine antes que esta, ni esta se termine antes que esta. Vamos a resumirlo en que esta nunca termine antes que esta, porque es que el último valor de R1 con el cual yo tengo que trabajar está aquí. Entonces, estas dos instrucciones lo que sí pueden hacer es la I3 y la I4. La I1 me olvido porque la I3 está después de la I1. Lo que no pueden hacer estas instrucciones es aquí 2 ciclos de reloj, no, aquí 0 ciclos de reloj. Lo que nunca puede hacer, vuelvo a insistir, es que esta empezar antes que esta. O mejor dicho, esta terminar antes que esta. O sea, empezar. Entonces, yo lo que tengo que decir es, bueno, estas dos, I3 e I4, pueden empezar a la vez. Por poder, podrían empezar a la vez. Parece que podrían empezar a la vez. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta, esta instrucción subí, bueno, de la instrucción 4, me viene a la 5, que es un ciclo de reloj. Esta tarda en ejecutarse un ciclo de reloj, esta instrucción. Y esta tarda en ejecutarse 2 ciclos de reloj. Es decir, si yo consigo que las dos empiecen a la vez, no voy a tener problemas, porque esta va a tardar un ciclo y esta va a tardar 2, para cuando esta termina, mejor dicho, para cuando esta termina y cambia el valor de R1, esta ya ha terminado hace rato y a ese valor de R1 ya no tiene influencia. Y aquí lo que hago es, en la R5, pues tenemos aquí el R1, pues ya está. Aquí, ojo, que de la I4 a la I5 tenemos, es una SUBI, es un dato entero, es una instrucción, no es de salto, es un entero, con lo cual tiene que pasar de la I4 a la I5, he metido la pata, no, de la I4 a la I5 tiene que pasar un ciclo. ¿De acuerdo? Visto esto, lo que tenemos que hacer es formar o configurar el formato. Y el formato, teniendo en cuenta la plantilla que hemos dicho, la voy a poner un poco más baja, un poco más pequeña, para que nos quepa todo. A ver si me deja. Aquí, para que no se nos líe. Bueno, aquí tenemos. Como tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es colocar aquí las instrucciones. ¿Cómo las puedo colocar yo? La instrucción VLIB, la 1. En esta VLIB 1 vamos a ver qué puedo meter yo. Daros cuenta, aunque no se ve aquí muy bien por este blanco, que casi esto lo minimizo. Vale, esto también, esto también, esto también, ya me queda un poco blanco. Entonces, yo aquí lo que digo es que empiezo a meter instrucciones. ¿Cuál puedo meter aquí? Aquí puedo meter la I1, y la I1 es LOAT F0,0 R1, que esta es la I1. Vale. La I2 tiene que venir 2 ciclos más tarde. 1 y 1, 2, por narices. Con lo cual la I2 la meto aquí. La I2 es una instrucción que es una suma. Si es una suma, tiene que entrar en su campo. Es una suma en coma flotante. Es decir, es un ADD F4, F0, F2, que es la I2. Bien. Después de la I2, la I3. La I3, que es un store, pero tiene que ser 3 ciclos más hacia abajo, o sea, 1, 2 y 3. Aquí. ¿El store dónde lo meto? ¿Aquí o aquí? Bueno, como esta ya ha terminado, store, SD, 0R1, F4, que esta es la I3. Y a continuación de la I3, ¿a cuál vengo yo? A la I5. Es decir, 2 ciclos de reloj más tarde, la I5. Y la I5 es una instrucción de salto, que entra en el procesador de enteros o de saltos. Es decir, en este, branching non equal 0, R1, loop, que esta es la I5. Ya está. ¿Cuál nos queda por meter? La I4. ¿Dónde colocaremos la I4? La I4 hemos dicho que puede, por poder, puede empezar al par de esta, al par del store. Entonces la I5, yo la puedo, la I4, yo por poder la puedo colocar aquí o la puedo colocar aquí, me da lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es, en principio la voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí y va a ser un SUBI, porque es un entero, SUBI patatín 4.
Esta es la estructura que me queda. Esta es la estructura que me queda a mí. Yo la puedo colocar, esta la puedo colocar aquí o la puedo colocar aquí, ya veremos. Vamos a ver cuál es la solución que se nos plantea en el problema resuelto. La solución que se nos plantea es esta. Esta que tenemos aquí. Es una solución, voy a quitar esto, en la cual yo lo que meto es aquí la I1, de acuerdo, igual que habíamos visto aquí. La I2, 2 ciclos más tarde, la tenemos aquí. Esta es la I1, esta es la I2. 3 ciclos más tarde meto la I3, 1, 2 y 3, la I3. Y lo que hago es meter 2 ciclos más tarde, en este caso mete la sub-I, mete aquí la I4 y aquí la I5. ¿Es factible? ¿Por qué es factible? Porque realmente esta sub-I se produce 2 ciclos de reloj más tarde que esta. Bien, vale, de acuerdo. 2 ciclos de reloj más tarde que esa. Podría, como vamos a ver, podríamos colocarlo un poco más arriba. No hay problema, luego vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Para qué? Para ganar sitio. Con lo cual, la estructura, y voy a borrar esto que tengo aquí, la estructura que me queda es esta que tenemos aquí. Si hacemos el análisis de esta estructura, ¿qué es lo que, de acuerdo al enunciado, con qué nos encontramos? Es el análisis. Número de ciclos consumidos. Bueno, número de ciclos VLIP que yo tengo, número de instrucciones VLIP que yo tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, 9 instrucciones. Número de ciclos, también 9. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que al final de cuentas sigue siendo esta una estructura segmentada en la que cada instrucción tarda en ejecutarse. Realmente tarda lo que tarda. Esta instrucción tardará en ejecutarse 2 ciclos y esta tardará en ejecutarse 3 ciclos. Pero al final, como es un sistema segmentado, yo voy a tener a una velocidad de un valor medio de un ciclo por instrucción. Con lo cual, número de ciclos consumidos, 9. Número de instrucciones realizadas, no instrucciones VLIP, sino instrucciones de código intermedio. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 instrucciones. Operaciones por ciclo, es decir, como yo tengo 9 ciclos, 5 instrucciones, operaciones por ciclo son 5 novenos, es decir, esto es igual a 0,55. Operaciones por ciclo. Vale. Tamaño de memoria que me ocupa en el VLIP son 9 direcciones por 1, 2, 3, 4, 5 por 4 bytes en cada uno de ellos, 4 por 5, 20 por 9, 180 bytes. Espacio utilizado, realmente el espacio real que yo tengo aquí en instrucciones, tened en cuenta que las instrucciones son estos que tengo aquí y todo lo demás son huecos. ¿Que tengo un alto nivel de desaprovechamiento? Por supuesto que sí. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Alto nivel de desaprovechamiento, pero la cantidad de instrucciones prácticas que yo tengo son 5 por cada una de ellas, ocupa 4, 5 por 4, 20. Espacio desaprovechado, hombre, si en total son 180 y son 20 las útiles, el espacio desaprovechado será 180 menos 20 dividido por 180 y eso nos da un 88,9%. Bueno, vale, de acuerdo. Ciclos de ejecución, tened en cuenta que vuelvo a insistir cada vez más, hoy en día estamos buscando rendimiento, aumento de rendimiento no quiere decir aumento de velocidad, sino hacer las instrucciones en el menos tiempo posible. Y ello pasa por consumir más hardware. Este es uno de esos casos. Yo aquí voy a tener que tener una memoria mayor, más desaprovechada, pero al final lo que pretendo con esto es buscar un rendimiento mayor, como veremos luego. Bueno, y lo más importante, vuelvo a insistir, y lo más importante, ciclos ejecutados para un vector de 800 elementos. Si el vector es de 800 elementos, esto se va a repetir 800 veces. Estos son 9 ciclos. Por 800, 7.200 ciclos. Es decir, vamos a poner aquí en una esquina. En la opción A son 7.200 ciclos para un vector de 800 elementos. Vamos a ir viendo las diferentes opciones que tenemos y vamos a ver cómo esto va bajando. Bueno, instrucciones procesadas. Instrucciones procesadas, 9 por 800, pues 7.200 instrucciones. Eso no va a ser importante. Aquí lo importante van a ser dos cosas. Uno, el espacio aprovechado
pero sobre todo, el número de ciclos utilizados o realizados para ejecutar las 800 iteraciones. Esta es la primera opción. Vamos a coger una opción como esta. Esta es una opción que es la que he planteado yo en el diagrama de flujos. En el diagrama de flujos, como hemos visto antes, yo no tengo ningún problema en empezar al mismo tiempo esta instrucción que esta. Porque esta es sobre R1, y esta me deposita el valor de R1. ¿De acuerdo? Lo que nunca puedo hacer es ejecutar esta antes que esta. Porque si lo hago así, la haría, bueno, lo que nunca, entre comillas, ya veremos. Lo que nunca, pero en principio, según esto, no puedo hacer es esta antes que esta. Porque tengo una dependencia 4. Pero lo que sí puedo hacer es empezar las dos al mismo tiempo. Porque si empiezo las dos al mismo tiempo, esta tarda 2 ciclos, esta tarda un ciclo, esta tarda 2 y esta tarda 1, pues para cuando yo termine con esta ya me ha tomado el valor. Es decir, yo puedo empezar las dos al mismo tiempo. Es decir, yo puedo crear una estructura VLID como esta que tenemos aquí, en el que esta instrucción, esta que tengo aquí, la empiezo al mismo tiempo que el SD. Es decir, yo en el mismo momento que cojo el valor este de R1, todavía aquí no tengo el valor del resultado de la suma. Con lo cual me permite realizar estas dos al mismo tiempo y luego a continuación esta que tenemos aquí. ¿Qué características tiene esto con respecto a lo anterior? Con respecto a lo anterior lo que nos encontramos es que aquí tengo yo 7 instrucciones, 7 ciclos y aquí tenía 9 instrucciones, 9 ciclos. Con 7 instrucciones, ¿con qué nos encontramos? Número de ciclos consumidos, 7. Operaciones realizadas, las mismas que antes. Operaciones por ciclo, ahora ya no son como antes 5 novenos, sino que son 5 séptimos. Con lo cual ya tenemos un 0,71 operaciones. No es demasiado importante. Tamaño de la memoria, esto sí es importante. Ten en cuenta que me estoy ahorrando 2 líneas de memoria por 20, 40. Es decir, antes eran 180, ahora son 140. Espacio realmente utilizado son 20 bytes, porque sigo teniendo las mismas 5 instrucciones. Espacio desaprovechado, menos que antes. Antes tenía el 89% y ahora tengo el 85% porque antes tenía 180 y ahora tenemos 140. Muy importante. Ciclos ejecutados para 800 elementos. Entonces, en este caso, los ciclos ejecutados son 6.300 ciclos. Es decir, en la opción, esta es la A1, en la opción A2, yo tengo 6.300 ciclos. Es decir, de esta manera consigo consigo tener un rendimiento de velocidad mayor, porque solo voy a utilizar 6.300 ciclos. Y número de instrucciones, 6.300. Bueno, ya está. Vamos a ver el apartado B. Y el apartado B me dice, a partir del código anterior y mediante el desenrollamiento del núcleo original, complete los slots libres del código VLID del apartado anterior. Es decir, en este caso que tenemos aquí, yo lo que tengo que hacer es un desenrollamiento. ¿Qué quiere decir un desenrollamiento? Quiere decir que yo lo que voy a intentar hacer es, en base, yo aquí en la memoria tenía un montón de huecos. Si yo cojo este bucle, hago copias de ese bucle, consigo rellenar código aquí, y dentro de estos 9 o 7 ciclos, meto una copia de este bucle, una o 2 o 3 o 4 copias, si soy capaz de meter aquí 4 copias de este bucle, para un elemento, para un vector de 800 elementos, en lugar de tener que hacer un bucle de 800 repeticiones, lo que tendré que hacer es un bucle de, si en este espacio meto 4 pasadas, tendré que hacer 800 entre 4, solamente 200 pasadas. Con lo cual diré, sí, pero ocupo más memoria, ya. Ocupo más memoria, no. Lo único que hago es, esta memoria que ya la tengo ocupada, rellenarla con instrucciones. Si ello me va a implicar que voy a ganar en velocidad, bienvenido sea. Para esto, ¿qué es lo que hago? Lo que tengo que hacer es desenrollar el bucle. ¿Desenrollar el bucle en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Yo tengo aquí el bucle. Si yo pudiese hacer un desenrollamiento, la cantidad de veces que yo desenrollo el bucle es relativa. Entonces, aquí tiene planteado, ahora veremos el porqué, un desenrollamiento de 6 veces de ese bucle. Es decir, lo que hace es decir, desenrollar este bucle significa decir, LD F0
0, R1. Y ahora repetir esta instrucción con otras fuentes, repetirla 6 veces, es decir un load. Claro, daros cuenta una cosa, yo aquí estoy utilizando F0, F2, F4 y F8, F. 0, 2 y 4. No veo más que 4. Vale. Y volvemos al capítulo anterior en el que veíamos primer capítulo, en el que veíamos que nuestra estructura genérica era de un microprocesador que tenía 32 registros de números enteros, Rs, y tenía 16 en coma flotante. Los 16 en coma flotante era el equivalente a agrupar los enteros, pero en grupos de A2 en 2, es decir, yo tengo el F0, el F2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, hasta el 32, hasta el F32. Claro, pero tengo F0, F2, F4, 32 sí son 32, pero como solamente estoy tomando los números pares, hasta el 32 tengo 31 registros. 31 registros que en este caso yo no estoy utilizando. Yo en este caso solo utilizo 0, 2 y 4. Y con los demás, pues están libres, pues los puedo utilizar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger una línea exactamente igual que esta, solamente que tomando como destino un registro que tenga libre. ¿Cuál tengo libre? ¿El F0 tengo libre? No. ¿El 2? No. ¿El 4? No. ¿El 6? Sí. F6. Y lo guardo en F6. 0, R1. Y repito esto, hemos dicho que vamos a desenrollar el bucle 6 veces. Es decir, tengo que repetir esta línea 6 veces. Con lo cual, digo yo, en el F, ¿cuál voy a utilizar ahora? ¿El F6? ¿El F8? No. ¿Por qué? Porque yo, en este bucle que tengo aquí, ya que utilizo 1, 2, 3 registros. Con lo cual, aquí voy a necesitar utilizar el 6, el 8 y el 10. Con lo cual, voy a hacer aquí el F12. Y voy a necesitar utilizar 12, 14, 16. F18. Y voy a utilizar 18, 20, 22. F24. 24, 26, 28. F28. Y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya he repetido esta línea 6 veces. Así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver la solución que nos pone él después de haberlo entendido. Daros cuenta, lo hace F0, lo hace F6, lo hace F... Aquí igual me he pasado. Sí, me he pasado. Porque he pasado al F12 y tener en cuenta... Me he pasado. Se puede hacer, ¿eh? No hay ningún problema. Pero para que nos quede la misma solución que plantea él, si os dais cuenta, utiliza F2, F4, F0, F2 y F4. Pero el F2 en ningún momento es destino. Con lo cual el F2 va a ser fijo. Con lo cual, si el F2 es fijo, yo puedo utilizar aquí, yo necesito el F6 y necesito utilizar el F6 y otro, es decir, el 8. Con lo cual el siguiente que voy a utilizar es el 10. Voy a necesitar el 10 y el 12, con lo cual el 14. 14 y 16, 18. 18 y 20, 22. Que es la solución que tenemos aquí. Hasta el 22. Bueno, este cacho. Tendría que repetir el mismo procedimiento con la siguiente instrucción. Es decir, aquí, A, D, D, F4, F0, F2. A, D, D. F4, no, es que ya no es F4. ¿Ya cuál tiene que ser? Tiene que ser el siguiente, el correspondiente para F6. El F6 es destino, aquí, entonces, aquí en este caso, esto tiene que ser F, F, F2 es fijo, este es fijo, F0, aquí pone, ya, pero es que esta instrucción trabaja con F6, o sea que yo trabajo con F6. ¿Y dónde deposita? En F4, en el siguiente, es decir, en nuestro caso, el F8. Siguiente, ADD, F2, fijo. En este caso, ¿cuál sería? Para el siguiente es F10, pues F10. Y para el siguiente, destino F12. ADD, F2, el siguiente de F10 es el F14. ¿Sobre quién escribe? Escribe sobre el F... Ya me lío, pero bueno, me he equivocado, sí. F12 y sobre el F14. Y así sucesivamente. Si nos damos cuenta,
es lo que se nos plantea en esta solución, en la cual ya, además, hemos metido la estructura VLIF. Es decir, yo tengo el F2, el LOA de F0, LOA de F6, F10, 14, 18, 22, ADD, F4, F0, F2, ADD, F8, F6, F2, ADD, F12, F10, F2, así sucesivamente. Una vez que ya tengo el código este desenrollado, en la solución no aparece, pero lo deberíamos nosotros de tener escrito todo delante, uno encima de otro, algo similar a esto que tenemos aquí en este otro problema. Es decir, yo aquí ya tengo la repetición del bucle, el bucle desenrollado. Yo tendría que tener este desenrolle, y una vez que ya yo tuviese esto, lo que haría es volver para atrás y configurar esta estructura VLIF que tenemos aquí. Esta, a ver, con el desenrollamiento, no, este no es, este. Entonces, ¿yo qué diría? LOA F0, R1, he hecho mal en borrar, y después, como he hecho mal en borrar, voy a volver a intentar, copiar, a ver si me deja pegar aquí. No me deja. No me deja. Bueno, pues nos vamos a quedar con que el código original, si recordáis, era este, LOA F0, ADD F0, SD F4, SUBI y RANSI no igual. Este era el código intermedio original. Y el desenrollamiento, vemos que se cumple, porque todavía del LOAD al ADD pasaban 2 ciclos, que hemos dicho que tardaban 2 ciclos las operaciones de LOAD y almacenamiento. Del ADD al almacenamiento, 3 ciclos, que es lo que tenía que durar. Y en la primera de las opciones que le hemos seguido dejando 2 ciclos al SUBI, o bueno, pues 2 ciclos después del SD y luego estas 2 instrucciones. Tenemos que meter ahora los desenrollamientos. El primer desenrollamiento era este. La primera copia del primer bucle era este que tenemos aquí, es decir, este. LOA F6, LOA F6, es que, claro, o sea, es que, claro, LOA F0 era el original, este. Y hemos hecho el desenrollamiento y hemos escrito que el primero que nos quedaba libre era el F6 y yo antes he escrito esto. Claro, pero pasa algo. Yo lo que estoy haciendo es, antes era un bucle que yo lo repetía tal que así. Y ahora lo que hago es coger este bucle, 1, 2, 3, 4, así hasta 6 veces y repetir el bucle así. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si yo entro a este bucle con R1 a un determinado valor y aquí lo decremento en 8, cuando vuelva a venir aquí tengo R1 decrementado 8 veces. Con lo cual cojo el siguiente o la siguiente posición del vector, del elemento del vector. Pero claro, si yo hago esto que tengo aquí y R1 durante todo este bucle no lo toco, aquí sí voy a coger el valor de lo direccionado por R1, pero aquí voy a volver a coger el valor de lo direccionado por R1 y estoy cogiendo el mismo elemento y eso no puede ser. Tengo que coger un elemento, vuelvo a insistir, que estamos escaneando el vector de abajo arriba, vuelvo a coger un elemento que empiece desde aquí y que tiene que estar 8 posiciones de memoria más arriba. Y para el siguiente bucle, 16, y para el siguiente, 32. Es decir, por eso, en este caso, si nos damos cuenta, yo lo que hago es coger, aquí, en lugar de coger 0, R1, coger menos 8 R1. Porque lo que estoy haciendo es, dentro de mi vector, tengo aquí 8 posiciones, tengo aquí otras 8 y aquí otras 8 y así sucesivamente. Yo, sin llegar a hacer todavía bucle, tengo que coger este elemento, y luego este, y luego este. Es decir, tengo que coger este elemento, recordamos otra vez que esta es la F, tengo que coger este elemento y 8 posiciones más hacia arriba. Por eso le digo que R1 menos 8. Entonces lo coloco aquí.
Este. Asociado a este había una DD, que tiene que estar 2 ciclos más tarde. Una DD que es este, que está 2 ciclos más tarde. Perfecto. ¿Qué más? Asociado a este tiene que haber un SD que tiene que estar 3 ciclos más tarde. Y asociado a este tiene que haber un SUDI que tiene que estar, como hemos definido aquí, 2 ciclos más tarde. Ya está. Siguiente. ¿Podríamos meter más LDs? Sí. ¿Tenemos unidades de procesamiento para poder meter en esta misma línea más LDs? No. Porque solo tengo 2 unidades de procesamiento para instrucciones de carga y almacenamiento. Aquí seguimos teniendo huecos. Queramos o no queramos. Con lo cual, el siguiente LD que tengo que meter, la siguiente copia, que era esta, ¿dónde la tengo que meter? Pues a continuación, no me queda otra, porque no tengo unidades de procesamiento. Es decir, en la siguiente unidad, en la siguiente posición de memoria, en el siguiente ciclo, yo ejecutaré estos otros 2. Otra vez lo mismo, teniendo en cuenta que yo tengo que coger un elemento, vuelvo a insistir que mis números están aquí, de mi vector, empiezo por la última posición del vector, y lo que tengo que hacer es coger este elemento, coger este, todavía sin variar R1, con lo cual yo no puedo esperar, como hacía en el caso de un único bucle, a ir decrementando R1, sino que tengo que decir, no, cógeme lo direccionado por R1 más 0, lo direccionado por R1 menos 8, lo direccionado por R1 menos 16, lo direccionado por R1 menos 32, así sucesivamente. Con lo cual, yo me voy a encontrar con esto que tenemos aquí. Es decir, de los 16 menos 24, solo 2, y en la siguiente, menos 32 menos 40. Asociado a este, vamos a tener una DD, 2 ciclos más tarde, a este una DD, 2 ciclos más tarde, a este una DD, 2 ciclos más tarde, a este una DD, 2 ciclos más tarde. Asociado a este un SD, 3 ciclos más tarde, a este un SD, a este un SD, a este un SD. Y lo que hemos dicho antes, yo puedo coger aquí y restarle a RI. Antes, cuando yo restaba a RI, tener en cuenta que yo le restaba 8. Yo le restaba 8 porque realmente había cogido una posición de memoria, un elemento del vector que ocupaba 8 posiciones de memoria. Ahora, como he desenrollado el bucle, lo que hago es por cada pasada recoger 6 elementos de memoria. Con lo cual lo que voy a tener que hacer es decrementar R1, pero decrementarlo 48 veces. 6 por 8, 48. Este es el formato de instrucciones que me queda. Haciendo un desenrollamiento de 6. ¿Se puede hacer de más de 6? Sí. ¿Va a quedar mejor que este? No lo sé, habría que hacer la prueba. ¿Se puede hacer de menos de 6? Sí. ¿Va a quedar mejor que este? No lo sé, habría que hacer la prueba. Es probable que con menos de 6 no, porque antes, sin desenrollamiento, nos ocupaba 9 posiciones y ahora nos sigue ocupando 9 posiciones. Pero ¿cuáles son ahora las características de rendimiento? Pues las características de rendimiento son número de ciclos consumidos, igual que antes, 9. Operaciones realizadas, operaciones VLIP realizadas, 1, 2, 3, 4, a ver, un segundo, operaciones realizadas, no, me meto la pata. Operaciones de código intermedio realizadas son 3 y 3, 6 y 6, 12, 12 y 6, 18 y 2, 20. Operaciones por ciclo, como son 20 y se han hecho 9 ciclos, pues bueno, ya estamos hablando de 2 operaciones por ciclo. Esto que parece, rendimiento interesante, pues realmente no lo es. O sea, no, sí, bueno, más operaciones por ciclo, pero lo que al final de cuentas a nosotros lo que nos interesa es los ciclos ejecutados, como veremos. Bueno, entonces operaciones por ciclo, 2,22. Tamaño de la memoria que tenemos, 9 por 20, igual que al principio, 180. Espacio utilizado, 20 operaciones por 4 bytes, 80 bytes. Espacio desaprovechado, solo el 55%. ¡Oh, qué bien! No. Vuelvo a insistir. Ni bien ni mal, ni todo lo contrario. Yo al final de cuentas estoy ocupando la misma memoria que tenía en el primer caso. Es decir, 9 por 20, 180, punto. Con más o menos huecos, pero 180. Entonces esto, pues bueno, me dice lo que me dice. Esto sí es importante. Ciclos ejecutados para 800 elementos. Bueno, si yo tengo que recoger 800 elementos de un vector, yo antes tenía que hacer 800 bucles. Ahora, ¿cuántos bucles tengo que hacer?
Resulta yo que por cada bucle me estoy trayendo 6 elementos. Es decir, el número de bucles será igual a 800 elementos dividido por 6. Y estos son 134. Bueno, son 133 con 33. Pero claro, yo lo que no voy a hacer es un tercio de bucle. O hago todo el bucle o no lo hago. Entonces son 134 bucles. Si son 134 bucles, ciclos ejecutados para 800. Los ciclos ejecutados para 800, un elemento de 800 van a ser 800 dividido por, no, son 134 iteraciones por, en cada iteración, ¿cuántos ciclos? Por 9. 134 por 9, 1206 ciclos. Aquí sí que empiezo a tener una cosa muy importante. El primero necesitaba 7200 ciclos. Si yo digo, por decir algo, un ordenador que tiene una frecuencia de reloj de 1 MHz, o sea, un microsegundo, por decir algo, un microsegundo por instrucción, este tardaba 7200 microsegundos. Este va a tardar 1200 microsegundos. Aquí sí hemos conseguido un aumento brutal de rendimiento. Y luego el número de instrucciones procesadas, pues 1206 instrucciones. Bueno, vale, de acuerdo. Esta es la segunda solución. Con respecto a la solución óptima, bueno, esto lo dejamos, no tiene demasiada importancia. Vamos a ver ahora lo que sería un desenrollamiento de software. Es otro concepto distinto. Es como hemos visto en el caso este que tenemos aquí. Un momento, aquí lo que vamos a buscar es hacer se le llama segmentación de software. Lo que vamos a hacer va a ser una especie de desenrollamiento como acabamos de hacer ahora, pero no buscando lo que hemos visto ahora, sino buscando, como decíamos aquí, un patrón. Es decir, que en base a repetir instrucciones llega un momento en el que yo haga un grupo de instrucciones, que es este, en el que ocupe un ancho importante y que se ejecuten esas instrucciones a una velocidad de un ciclo. Es decir, yo lo que voy a hacer es coger, por ejemplo, en este caso que teníamos aquí, coger este apartado, hacer un desenrollamiento, repetirlo, hasta que yo me llegue a encontrar con un patrón. Es decir, si esto es así, pero si yo aquí, en lugar de hacer esto, tuviese que hacerlo muchas veces, esto se ejecuta una vez, que es el prólogo, esto se ejecuta otra vez, que es el epílogo, y este patrón será el que se vendría ejecutando continuamente. Vamos a ver eso en qué se traduce en este ejemplo que tenemos aquí. En este ejemplo que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es buscar el patrón. Vamos a ver lo que hemos visto antes. Recordar que el original era este, el OACF0, 0R1, 2 ciclos más tarde el ADDF4, F2, 3 más tarde el SD, y aquí todavía el sub y el restar no entraba dentro de, luego ya veremos dónde lo metemos, no entraba dentro de. Entonces, bueno, pues ya tengo este bucle. Lo que tengo que hacer ahora es repetir este bucle un ciclo más tarde, repetir ese bucle un ciclo más tarde, y repetir este bucle siempre, sí, pero lo mismo que antes. Repetir el bucle, pero sin llegar a hacer un bucle en el que yo cambio R1, porque yo aquí R1 no lo toco para nada. Y aquí no lo toco, y aquí no lo toco, y aquí no lo toco. Con lo cual quiere decir que aquí tengo que coger el primer elemento del vector, aquí tengo que coger el segundo, aquí el tercero, aquí el cuarto, aquí el quinto. Como hemos dicho que estos elementos tienen una diferencia, ocupan 8 bytes de memoria, pero lo que tengo que hacer es coger aquí lo direccionado por R1 más 0, lo redireccionado por 1. Ojo, el siguiente siempre el cuerpo nos pide que sea más 8, más 8, más 8. Pero siempre, como estamos haciendo una resta del registro índice, lo que tenemos que hacer es empezar de abajo para arriba y es menos 8, menos 8, menos 8. R1 menos 8, menos 16, menos 24, menos 32, menos 40. Entonces eso vamos repitiendo. Repetimos eso con la misma estructura. Hasta que resulte que yo me encuentro que estas instrucciones que aparecen antes de esta se repiten en la misma línea. Daros cuenta.
el ADD, el SD está aquí, y el SD viene 3 ciclos más tarde que el ADD, y el LF viene un ciclo más tarde que el ADD. Con lo cual ya tengo aquí un patrón, ya tengo hecho aquí. A esto se le llama patrón, prólogo, patrón y epílogo. Entonces, en nuestro caso, una vez de que yo ya tengo esto es conceptual. Yo aquí estoy viendo las instrucciones. En base a estas instrucciones tengo que configurar ahora, es casi automático, pasar esto a formato VLID. Yo tengo que encontrar un formato VLID que lo que me haga es que en una posición de memoria me cargue un store, un load y un add. Si yo consigo meter esto en una posición de memoria, estoy ocupando mucha posición de memoria y en un ciclo estoy realizando 3 instrucciones. Eso se traduce aquí, lo podemos ver. En este caso, tenemos aquí lo que hemos visto antes. Esto era el prólogo. El prólogo, este va a ser el patrón y este va a ser el epílogo. Prólogo, patrón y epílogo. Vamos a ver aquí qué pasa. Yo lo primero que haría es cargar de R1, ordenado por R1 a F0. Bien. Podría, oye, tengo aquí un hueco. Podría también traer esto. Ya, pero voy a tener un problema. Y el problema es que si yo ejecuto estos dos a la vez, yo en F0 no sé lo que voy a tener. O sea, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que decir, no, mira, desde esta instrucción de load sobre F0 hasta la instrucción que me hace la suma, que es esta, tienen que pasar 2 ciclos de reloj. Y desde esta hasta la que me hace la suma, 2 ciclos. Y desde esta, es decir, todo esto tiene que ser en relación de 2 ciclos. Yo no puedo poner esto aquí y aquí. Es que no me da. Te lo tengo que poner de esta manera. Entonces me queda con esa estructura, yo coloco aquí los loads sucesivos, 2 ciclos más tarde los ADD sucesivos, 3 ciclos más tarde los SD sucesivos, es decir, daros cuenta que de aquí a aquí 2 y de aquí a aquí 3, guarda, 2, 3, 2, 3, así sucesivamente. Con lo cual vemos que esto cumple. Cumple y me queda de esta manera que tenemos aquí, tal cual tenemos aquí. Solamente que aquí además ya hemos metido el SUBI y el branching non equal. Desde mi punto de vista, esta es la solución que plantean ellos, está mal, desde mi punto de vista. En ningún sitio se indica que se puede hacer así, porque resulta que el SUBI es una instrucción de resta, una instrucción de resta de R1, números enteros, y esta es una unidad operacional en coma flotante. Con lo cual, en mi opinión, el SUBI tiene que estar aquí y aquí tiene que estar el branch non equal. Tampoco, si os dais cuenta, cambia gran cosa. Simplemente, pues bueno, pues, como aquí había hueco, realmente no tengo ninguna penalización. Bueno, pues aquí tenemos esta estructura. Poco más hay que decir. En este caso, lo que tenemos es... En este caso, que el caso, vamos a suponer que esto está bien, para poder hacer el análisis. Bueno, pues si tomamos este, daros cuenta que aquí hay una cosa que es distinta. 0, 8, 16, 24, 32, 40. Y aquí tengo 48, 40, 32, 24, 16, 8. Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo es hacer un tratamiento de ir a coger elementos del vector, es decir, apuntar a una posición de memoria aquí y coger el de 48, es decir, en lugar de hacer como hacíamos antes, este y este, voy a coger este y este. Es decir, cojo 48, que haga 1 más 48 más 40 más 32 más 30, ¿por qué? Porque aquí lo que hago es luego restarle al R1, restarle 8. Pero bueno, pues la estructura que me queda es esta y hacemos el análisis. Pues ¿con qué nos encontramos? Número de ciclos consumidos, la instrucción que va a ser patrón y que se va a repetir, cuando llama el programa va a ser esta. Yo voy a tener en el arranque, voy a ejecutar estas instrucciones, en cada bucle voy a estar ejecutando esto, daros cuenta que en cada bucle estoy ejecutando 1, 2, 3, 4, 5 operaciones, y cuando ya termine los 800 elementos, ejecutaré esto, que es el epílogo. Vale. Entonces, realmente, número de ciclos consumidos, no ciclos, porque los ciclos van a ser un montón.
Bueno, pero número medio de ciclos, 1. Es decir, si yo tengo que recorrer un vector de 100.000 elementos, yo voy a ejecutar esto 100.000 veces. Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues 100.000, 10 ciclos. Valor medio, 1. Número de operaciones realizadas por ciclo, medio, 5. Operaciones realizadas, 5 en el patrón. Operaciones por ciclo, 5. Tamaño de memoria en instrucciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Más que antes. Bueno, 11. 11 por 20, 220. 11 por 20, 220. Espacio utilizado, 20 por 4. Es decir, yo aquí tengo 20 operaciones, si las sumamos, multiplicadas por 4, 20 por 4, 80. Espacio desaprovechado, bueno, otra vez lo mismo. 220 menos 80 entre 220, 63%. Bueno, vale. Y aquí la clave. Ciclos ejecutados para 800 elementos. Para 800 elementos, ¿cuántos ciclos voy a ejecutar yo aquí? Vamos a ver. En el prólogo, yo cojo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, mejor dicho, 5. Con lo cual, si yo quiero 800 elementos menos 5, 795. O sea, yo antes de entrar en el patrón, tomo ya 5 elementos. Durante el patrón trabajo 795 elementos y cuando termino, remato los 5 elementos que tenía al principio. Es decir, la cantidad de ciclos que voy a tener yo van a ser, la cantidad de ciclos van a ser 5 para el prólogo, 5 para el epílogo y 795 para las iteraciones. Con lo cual, en este caso, y esto ya es la bomba, resulta que el número de ciclos para 800 elementos van a ser 805 ciclos. O 805 instrucciones. O, como vemos aquí, daros cuenta, en primera opción era un 7200 ciclos y este es 805 ciclos. Con lo cual, hemos conseguido un rendimiento enorme. ¿De acuerdo? Bueno, este es el primer problema. Ya es la 1, no nos va a dar tiempo a ver los demás. De los demás solamente los voy a enfocar, no los voy a hacer, pero los voy a enfocar. En este caso que tenemos aquí, este otro problema también es interesante. Lo que nos dice es, otra vez lo mismo, una parte de código, obtener el diagrama de flujo, considere que todas las instrucciones tienen una latencia de 2 ciclos. Vale. Muy importante, vamos a disponer de 4 unidades, vale, pero van a ser polivalentes. Puede hacer una unidad, cualquier cosa, vale. Nos dice que desenrollemos esto 4 veces, es decir, cojamos este cacho y por 4, este por 4, este por 4, así sucesivamente. Entonces, bueno, ¿qué mejora se obtiene el rendimiento en los apartados B con respecto a C? Vamos a ver. Lo primero que tendremos que hacer es el diagrama de flujos. Diagrama de flujos que voy a empezar a hacerlo aquí. Diagrama de flujos que lo que voy a decir yo es lo mismo que hemos dicho antes. Yo cojo la instrucción I1. I1 escribe sobre F0. Vale. ¿Quién tiene F0 como origen? La I4, es decir, de I1 vengo yo a la I4 y la I4 me escribe también sobre F0. Vale. Y el tiempo me dice que todas las subinstrucciones tardan un tiempo de latencia de 2. Vale. De I2 a I4. Vamos a seguir desde el principio, más que, o podríamos hacer de las dos maneras, ir por aquí o seguir para aquí. O decir que I4 escribe sobre F0 y F0 lo necesito utilizar la I5, con lo cual I5 y me trabaja sobre F0. Trabaja sobre F0 que necesito utilizar la I6, con lo cual I6 que trabaja sobre F0. Son 2 ciclos, ya está. Sobre F0. I7, I6 trabaja sobre F0 y la necesita. I7, con lo cual, I7 que escribe sobre memoria. Y son 2 ciclos. Vale. Podríamos seguir ahora por aquí, pero bueno, pues como escribe en memoria, de momento nos olvidamos. A ver, la I1 ya hemos hecho, la I2. La I2 la tenemos aquí. ¿Depende de la I1? No. ¿Pueden empezar a la B? Sí. No depende de la I1, porque trabaja con R4 y con F2.
Con lo cual pueden empezar a la vez. Aquí están puestas una detrás de otra, pero se pueden poner a la vez. Vamos allá. Trabaja sobre F2. ¿Quién utiliza F2 como fuente? La I4. La I4 la teníamos aquí. Van a ser 2 ciclos de reloj. Y una vez que ya hemos empalmado con la I4, tenemos el desarrollo que teníamos en la I4. Vale. La I3. ¿La I3 depende de la I1 y de la I2? No. Por lo tanto, se puede poner aquí, al mismo nivel. Porque yo puedo hacer que estas empiecen al mismo nivel, es decir, que necesiten 0 ciclos. Puedo hacerlo. 0 ciclos de reloj. ¿Sobre quién trabaja? Sobre la F4. ¿La F4 quién la utiliza? La I5. ¿La I5 dónde la tengo? La tengo aquí. Y aquí sí tiene que haber 2 ciclos de reloj. ¿Qué más nos encontramos por aquí? La I1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues vamos a ver ahora. La 7. Nos habéis quedado aquí. Vamos a ver la I8 dónde la encajamos. La I8 trabaja sobre R2. Trabaja sobre R2. Y yo tengo que decir, bueno, la I8, ¿cuándo puede empezar? Como no utiliza ninguna de estas fuentes, yo podría decir, no, yo podría hacer que la I8 empezase aquí. Pero nos encontramos con un problema, y es que la I8 trabaja sobre R2. Al trabajar sobre R2, resulta que yo aquí estoy tomando R2. Con lo cual, lo que nunca puedo hacer es que esta termine antes que esta. Es decir, la I8 sí depende de la I2, porque depende, pero no con dependencia RAW, como era este caso, sino con dependencia WAP. Es decir, esta, la I8, que me escribe sobre R2, tengo que andar con cuidado de que he metido la pata. Cagüín. No es sobre esta, sino que es sobre la I1. Esta, que me escribe la I8 sobre R2. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar aquí? Yo puedo poner 0. No tengo por qué poner 2, porque esta instrucción no se tiene por qué ejecutar 2 más tarde que esta. ¿Por qué? Porque yo podría permitirme el lujo de empezar las 2 a la vez. Las 2 me cogen el valor de R2 en el mismo instante. Esta además tarda en ejecutarse 3 ciclos de reloj. Con lo cual, como esta tarda 2 ciclos de reloj, para cuando esta termina, o para cuando esta recoge el valor de lo adicionado por R2, esta todavía no ha cambiado su valor. Con lo cual yo me puedo permitir el lujo de que, a ver, si le pongo 2 ciclos de reloj, me aseguro. Pero si le pongo 0, entro en margen y puedo optimizar el código. La I8, actúa sobre R2. ¿Alguien utiliza la R2? Ni para atrás. Con lo cual, de la I8 puedo saltar ya a la última dirección, que es la dirección de salto, que no la habíamos puesto todavía aquí, que era la I12. La de salto. Vale, vamos allá. Entonces, de la I8 a la I12. La siguiente que me falta, la I9. ¿He metido la I9? Por ningún lado. ¿Con quién trabaja? Con R4. ¿Alguien trabaja con R4? Este trabaja con R4 y en principio nadie más. Con lo cual, yo voy a poder poner la I9 y voy a depender de la I2. La I9 trabaja sobre la R4 y depende de la I2. Pero puede empezar a ejecutarse al mismo tiempo. Con lo cual, esto también puede ser un 0. Y de la I9 venimos a la I12. La I10. La I10 tenemos R6, R6, trabajamos sobre la R6. ¿R6 dónde tengo yo? La I3. Es decir, esta, la I10, que trabaja sobre R3. Y esto puede ser 0. Y de la R3, de la I10 a la 12. Y esta, la 11, que es R1. Depende de R1. ¿Dónde tengo yo aquí R1? La tengo aquí en la I7. Con lo cual, de la I7, yo le pongo aquí a la I11 y el tiempo también puede ser 0. Con lo cual, el diagrama de flujos, que está hecho una porquería, aquí, si yo veo la solución que me plantea aquí en la solución, veo que es el mismo, solamente que yo me he permitido el poner en duda estos ciclos. Aquí está puesto que este tiempo entre I1 y I8 es de 2. Entre I2 y I9 es de 2. Aquí está puesto todo con 2. Vale, está puesto todo con 2, pero si nos damos cuenta luego, a la hora de configurar el código VLIP, que lo tenemos aquí, resulta que me empieza al mismo tiempo. Esta es la I1, esta es la I2.
esta es la I3. Esta es la I4. No, esa no es la I4. Esta es la I8. Esta es la I9. Esta es la I10. Aquí tenemos el ADD, que es la 4. Esta que es la 5. Esta que es la 6. Esta que es la 7. Y esta que es la 11. Es decir, si nos damos cuenta, aquí está empezando al mismo tiempo esta que esta que esta, ¿de acuerdo? Se pueden empezar, lo hemos dicho antes, a mí no me gusta esto, a mí me gustaría poner aquí la I3, aquí, al mismo nivel, las tres, porque son instrucciones, como hemos dicho antes, son unidades multifuncionales. Yo aquí tengo que hacer 3 LOAD, yo podría meter hasta 4, es decir, en cada una de estas unidades yo puedo meter una LOAD, suma y coma flotante, saltos, lo que sea. Entonces, si os damos cuenta, yo tengo estas tres que empiezan al mismo tiempo, pero la I8, lo que he hecho yo es la I8, como hemos puesto aquí, la I8 depende de la I1. Pero depende de la I1, como he visto antes, con un tiempo de 0, no con un tiempo de 2. Por eso, si nos damos cuenta, aquí, la I8 empieza en el instante 0. Si fuese esto, ¿verdad? Esto tendría que empezar 2 más abajo. Entonces, esto está mal, es mentira. Debería de ser así. Con lo cual, la estructura que me queda, VLIB, es esta que tenemos. Bueno, una vez hecho esto era lo más complicado, pues bueno, con un desarrollo similar al del problema anterior, hacemos el desenrollamiento, copiando esto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, nos ha dicho en el enunciado que teníamos que hacer un desenrollamiento de 4. Desenrolle 4 veces, con lo cual este grupo 4 veces, como hemos visto antes, cogiendo una copia de los registros que no se utilicen. Esta otra parte, ADD, DIV, 4 veces. 1, 2, 3, 4. Esta parte SD 4 veces. Y esta parte, ADD que tenemos aquí, 4 veces. Y el salto una sola vez. El formato VLIB es este. No es este. Puede ser este. Entonces, bueno, pues lo que aquí se hace es, aquí podríamos poner LDF0, LDF0, LDF10, 12, como está puesto aquí, 20, 22, 30, 32, y aquí podría poner yo, el LF4 lo podría poner aquí, y el LF, pues 10, 6 aquí. O sea, yo lo podría poner todo esto, con estos grupos, pero si hacemos esta reordenación, la gran ventaja que nos vamos a encontrar es que este, con respecto a este, necesita 2 ciclos. Y este con respecto a este 2 ciclos, y este con respecto a este 2 ciclos, y este 2 ciclos. Si lo hacemos de esta manera, lo que vamos haciendo es, traigo yo esto, y ya puedo 2 ciclos más tarde empezar a sumar. Si yo aquí tuviese puesto estructurado de forma que aquí viniese un LD, de los que me faltan, porque LDs al final de cuentas son, como vemos aquí, son todos estos, que son 8, 8, y 2, 10 y 2, 12. Yo podría meter aquí 3 filas de LDs. ¿Qué es lo que ocurriría? Que meto aquí 3 filas de LDs, y este primer LD me trae un dato, tiene 2 ciclos para empezar a sumar. O sea, si yo tengo metido aquí un LD, lo que estoy haciendo es tener un tiempo muerto. Un LD en el que esta unidad funcional no está haciendo la suma. Entonces, de esta manera, yo voy consiguiendo, entremezclando, voy consiguiendo juntar y aprovechar bien la memoria y conseguir tener prácticamente toda la memoria llena y con una cantidad pequeña de ciclos. Que lo de memoria llena es importante, entre comillas, pero tener una menor cantidad de ciclos es importantísimo. Bueno, pues este es el segundo. Y en este otro problema, el siguiente, es el último que voy a enfocar, bueno, pues lo intentáis hacer vosotros. La estructura es similar. Lo único que tengo que decir es que, en mi opinión, el enunciado está mal. En el enunciado aparece que fin está aquí. Y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Porque si miramos esto, este es un bucle for, que me recorre un vector
del 0 al 100, incrementando, que vuelvo a repetir, en el código intermedio no será incrementando, sino que será decrementando los registros índices, siempre es igual. De lo que decía, yo tengo aquí el bucle, de forma que si el contenido del vector, aquí tenemos dos vectores, el A y el X. El A, bueno, y tenemos un índice para los dos vectores. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, y tenemos unos valores constantes, B, C y D. Entonces, yo lo que hago es apuntar al primer vector, al A, tomar el del índice primero. Si el número es mayor que 10, entonces lo que me hace es me suma a este otro. O sea, yo tengo aquí dos vectores, uno y otro. Con este apunto, con un índice apunto, el mismo índice apunto a los dos. Este es el A y este es el X. Y lo que hago es lo siguiente, apunto aquí. Si el contenido de esta posición de memoria es mayor que 10, coge lo que tiene aquí y le suma B. Además, esta es otra cosa, esto está bien, está mal. Esto es menor. También está mal. Menor que 10. Si es menor que 10, coge y le suma esto. Si no es menor que 10, pues es mayor que 10. Lo que me pregunta es si es menor que 20, es decir, si está entre 10 y 20. Si está entre 10 y 20, al valor que yo tenía aquí le sumo C. Y si es mayor que 20, lo que le hace es sumarle, es decir, a este valor que yo tengo aquí le suma B o C o D, en función de que esto esté entre menor que 10, menor que 20 o mayor que 20. En eso. Si lo hacemos con el mayor que, no funciona. Porque si un número es mayor que 10, imaginemos que es mayor que 10, entonces le hace esto, y después de hacer esto, viene aquí. Si el número es mayor que 10, hace esto, y después viene aquí. O sea, si ya es mayor que 10, nunca me va a preguntar a ver si es mayor que 20. Y es que además, si luego vemos el código intermedio, este es con predicados, este es less es más pequeño. Más pequeño que. Si FA es menor que 10, entonces, pues bueno, pues toma los predicados. Entonces, para mí, esas dos partes están mal, repito, este es menos y esto es menos, en mi opinión, Y luego, además, yo lo que hago aquí, yo lo que tengo que hacer siempre aquí, haga el bucle que haga este bucle, este o este, es almacenar el resultado en XY. Siempre. Si yo coloco este fin, si lo coloco aquí abajo, en caso de que se cumpla este bucle, esta parte aquí, este if, yo salto a fin, y si salto a fin, salto aquí, y si salto aquí no guardo el valor de ese D. Por eso este fin tiene que estar una línea más arriba, para que cuando yo hago esto, salte aquí. Cuando yo hago esto de aquí, también salta aquí, siempre salta aquí. Bueno, no nos da tiempo a más, ya nos hemos pasado. Entonces, bueno, pues intentar hacerlo y hay otro más que también lo intentáis hacer por vuestra cuenta. Bueno, sin más, lo dejamos aquí. Hasta la próxima semana, que ya será después de